Hay algo que siempre me ha medio causado un poquito de incomprensión en mi mente. Y es que desde niño, con mucha frecuencia, he escuchado que desde el púlpito algunos predicadores hacen una pregunta que me parece que está un poco de más. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues por supuesto no imagino que alguien se levante diciendo yo no quiero ir. Todos anhelamos ir al cielo, a un lugar en donde estaremos mejor. Bien, parece que tenemos dominio absoluto de qué es lo que nosotros queremos. La pregunta es, ¿qué quiere realmente el Señor? Resulta de que tal vez no sea tan importante lo que queremos nosotros en comparación de lo que anhela el Señor. Y esa es la razón por la cual en esta semana la lección de escuela sabática se ha titulado El anhelo de Dios en Sión. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, algo que ya lo tengo por acá, Efesios en el capítulo 5 y el verso 27. Y la palabra de Dios dice, hablando acerca de la iglesia y la relación que tiene Cristo con ella, dice la palabra de Dios que la preparará y la santificará, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo lo es Él? Anhelamos estar en casa y este es un anhelo que el salmista plasma con mucha elocuencia, pero sobre todo con una enorme necesidad. Yo les invito por favor a que en esta oportunidad vayamos entonces al libro de Salmos en el capítulo 84 y el verso 10. Salmos 84, verso 10. Y la palabra de Dios dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y el verso 11 nos da una explicación un poco resumida del por qué es este anhelo de parte del salmista. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Se siente seguro en casa. Prefiere ese deseo que también hemos experimentado algunos de nosotros cuando estamos de viaje o cuando hemos vivido en el extranjero. ¿Cómo añoramos nuestra tierra en donde nacimos? ¿Cómo añoramos regresar a casa? ¿Cómo a pesar de los años que han transcurrido y que ya peinamos canas, en algún momento añoramos aquellos años en los cuales nos acurrucábamos en los brazos de papá o de mamá y nos sentíamos niños de nuevo, otra vez, seguros, confiados en que todo estaría bien? Este anhelo, la pregunta es, ¿por qué puede haber tanto anhelo de sentirnos seguros? Por supuesto, esta pregunta puede ser también un poco absurda si consideramos el medio ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo. Cada día la vida es más problemática, más complicada. Hay tantos abusos, tanta corrupción, sobre todo criminalidad, pobreza, desesperación en las personas, las enfermedades aumentan. Decíamos hace algunos años que el cáncer iba a llegar a ser tan común como una gripe y hoy estamos viendo prácticamente eso. Hemos dañado tanto nuestro medio ambiente que pareciera que se vuelve cada día un lugar más inhóspito. Necesidad de que se encuentren vacunas y nuevos medicamentos para nuevas enfermedades que constantemente están surgiendo, algunas todavía no conocidas. Tanto dolor, tanta muerte, guerras, tanta inconformidad de una nación con otra. Tantos problemas y tantos pleitos que surgen no solamente a nivel de naciones, sino que tienen su raíz en la misma familia, en el matrimonio. La cantidad de divorcios es pasmante, cómo se ha elevado esta estadística. Incluso
La cizaña ha carcomido un buen trecho dentro de los miembros de la iglesia, en donde debería estar solamente el trigo. Pero esto tiene un final muy pronto. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 21 y el verso 4, nos da la explicación del salmista del por qué él prefiere entonces regresar a casa. Acompáñenme al penúltimo capítulo de la Biblia, en su último libro. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. ¡Qué promesa tan extraordinaria! ¿Cómo no aferrarnos a ella? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo no desear un mundo así? Donde no haya ya más de qué preocuparnos por el sufrimiento que tanto nos está rodeando. Anhelamos estar de nuevo entonces en casa. Y es lo que da motivo también al título de todas estas reflexiones: volver a casa, al lugar en donde vamos a estar seguros porque nos sentiremos protegidos. La pregunta es, ¿realmente deseamos volver a casa? ¿A esa casa en donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor? Parece que algunos se han acostumbrado tanto a la vida en este mundo y se han adaptado a ella de tal manera que su ansiedad y su preocupación gira alrededor de crear un patrimonio, de crear riquezas, esas precisamente en las cuales la palabra de Dios dice que se corrompen con el tiempo. Y no hacemos tesoros en el reino de los cielos. Parece que muchos se sienten ahora como libres fuera de casa, porque ya no están regidos a una cierta norma de conducta. Algunos la han tergiversado llamándole la ley de Dios y llaman legalistas a aquellos que tratan de practicarla. Pero una vez más, son las reglas de casa, la manera de ser de papá. Y queriéndonos desatar de esas supuestas cadenas que no nos permiten actuar de forma antojadiza, ya no es libertad sino que libertinaje, nos vamos de casa. Y hay una preocupación porque generalmente cuando tienes tú este deseo de estar fuera de casa, entonces te parece aburrido regresar a casa. Estar en la iglesia es algo que se vuelve tedioso. Te faltan los deseos de llegar al templo, a congregarnos. Qué aburrido te parecen entonces los cantos y los programas que se llevan a cabo en el afán de crecer espiritualmente. Y la pregunta es, esencialmente, ¿cuál es el problema que está afectando entonces hoy en día a la congregación de nuestras iglesias? Y la respuesta es simple: falta de una experiencia personal con el Señor, de haberte encontrado con Él. Somos rebeldes constantemente. Hay varios ejemplos que podríamos citar en esta oportunidad, pero siempre el clásico y quizás el que más me impresiona a mí, porque probablemente sea la misma experiencia de todos nosotros, es la de Jacob, luchando y luchando y luchando hasta el final. Insisto, algunos piensan que la lucha es contra, antes de que conozcas a Cristo, es contra principados y potestades, pero no. En un principio, en el origen mismo de la evolución y del cambio del ser humano, la lucha es primeramente contra el Señor. Quien no se da por vencido, quien está constantemente insistiendo con deseos y con un clamor indecible a través de su Espíritu Santo para que nosotros le abramos las puertas del corazón y luchamos con Él. Hasta que nos damos cuenta que, al igual que Jacob, que no podemos prevalecer. Que sin Él nuestro fin se acerca, pero nuestro fin se acerca de manera eterna. Entonces, en un brillo de esperanza y de lucidez, dijo que el principio de la sabiduría era el temor a Dios. Nos aferramos entonces a Él y, queriendo sobrevivir de verdad, no le soltamos hasta estar seguros que nos bendice. Es entonces cuando hay una transformación y un deseo de volver a casa.
Ese mismo deseo del hijo pródigo, hasta que toca no el fondo, sino que el fondo del fondo del fondo. Probablemente lo que tú has experimentado en algún momento de tu vida, una profundidad de desesperación, de no saber qué hacer. Y entonces te acuerdas de que existe papá, el que todo lo puede, el que te ha prometido que te bendecirá y que te abrirá las puertas de los cielos y tus bendiciones serán hasta que sobreabunde. Entonces reconoces que debes estar en casa. Pues bien, esta experiencia personal que es la solución para esa que está basada en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estar juntamente crucificado, al fin dejar de vivir nosotros, da una transformación a la evolución de la vida en Cristo. ¿Cómo sostenernos? La palabra de Dios establece de que antiguamente en el pueblo de Israel se celebraba de manera continua un sacrificio, aquel en el cual los judíos podían desahogar todas sus preocupaciones y todas sus culpas, pero esto se hacía de manera diaria. La palabra hebrea es tamid, que significa continuo. Hay un continuo holocausto. Empezaba a la luz de Hebreos capítulo 9, usted puede encontrarlo. Esto empezaba aproximadamente a la hora tercera del día, que es como las 6 de la mañana, en la cual, Señor, perdónanos por todo lo que hemos cometido durante la noche que no ha estado bien. Y aproximadamente como a la hora novena del día, que es las 3 de la tarde, un segundo sacrificio en donde se presentaba, por cierto, el pecador no llegaba para que el sacerdote le escuchara los pecados. El sacerdote tenía sus propios pecados que confesar y buscar su propio cordero. Es algo personal, es algo solamente entre Dios y yo, entre Dios y tú. De una manera continua, entonces todos los días estaban a cuentas con el Señor. Y esto tiene su base principal en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice en ese texto, orando sin cesar. El vocablo orar, que es una conversación continua, pero especialmente con el divino, de manera permanente, nos hace entonces de que estemos en una relación constante. Y aún así, si hemos fallado, solicitar entonces el perdón. La cuestión es tener esa relación continua, constante con el Creador. Esto hace también mella en la relación que el Señor, en su inmensa sabiduría, enmarcó en Éxodo capítulo 20, verso 8. Yo le he llamado a esto la fórmula contra el estrés, que es el mal manejo de las circunstancias externas. Y la palabra de Dios dice, recuérdate, grábatelo en el corazón. Mira, trabaja 6 días, dedícalo a tus labores, pero el último día de la semana, olvídate de todas ellas, hazlas a un lado y establece una relación íntima con Dios. Ve y desahógate con el Señor. Cuéntale todas tus penas, cuéntale todos tus sueños. Vamos, haz un momento de intimidad con el Creador que te está esperando, que está deseoso de poderte escuchar, de recargarte las baterías para que puedas seguir enfrentando los quehaceres de esta vida, pero más que todo recordando que esta vida es pasajera y que nuestra única y clara misión es anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Desde este punto de vista, entonces hagamos un resumen de la evolución. Usted notará, primero hay un continuo sacrificio. Y orando sin cesar tenemos esa relación íntima con el Señor porque le hemos aceptado como Salvador. Por lo menos una vez cada 8 días, entonces lo dedicamos específicamente para poder profundizar más en esa relación continua con Dios. Y esto entonces se vuelve una necesidad porque ya no quieres ser tú, porque quieres ser como Él, porque te has encontrado de que realmente es un descanso. ¿Cuántos no hemos experimentado que cuando vemos que ya viene el sábado, podemos descansar de tanta ansiedad y de tanto estrés?
Y antiguamente, en la celebración de las fiestas judías, esto también era válido para los peregrinos. No solamente había un continuo sacrificio, no solamente de sábado en sábado se esperaba constantemente de una manera ansiosa ese día de descanso, ese día de reposo de las inclemencias de la vida diaria, sino que por lo menos tres veces por año, aproximadamente iniciando en el mes de marzo o el mes de abril, la fiesta de la Pascua. De ahí posteriormente, casi a un intervalo de 3-4 meses, estamos más o menos en el mes de junio o en el mes de Sivan, la fiesta del Pentecostés, para finalmente terminar entonces en octubre con la fiesta de las cabañas. Y si tú te das cuenta, la secuencia la celebración de estas tres fiestas, en las cuales eran prácticamente nacionales, describen la evolución de nuestra vida en Cristo Jesús. En Pascua, reconocer a Él como Salvador y aceptarlo. En Pentecostés, que venga y transforme nuestra vida y nos potencie, nos capacite para poder ir y anunciar a otros el mensaje de salvación. Y finalmente en Cabañas, para estar listos para encontrarnos cara a cara con Él. Qué enorme y bella secuencia de la evolución de un cristiano, de la evolución de aquel que siendo pecador, deja de ser pecador para volver a ser llamado hijo de Dios, porque se convierte de nuevo en imagen y semejanza del Creador. Pues bien, esto es el resultado nuestro. Pero en verdad lo más importante es cuál es el anhelo de Dios. ¿Saben ustedes de que el vocablo anhelo etimológicamente implica un deseo intenso, como la respiración, la necesidad de tomar aire, eso que no puede ceder, que no puede dejarse por un lado, que no se puede hacer, algo que incluso te quita la vida? Y el vocablo Sión, la etimología, implica hito, señal, lugar encumbrado, un monte encumbrado. Antiguamente era la fortaleza de los jebuseos, en donde posteriormente es conquistada esta fortaleza por David, en donde funda entonces su ciudad. Esto en un monte que queda en el sudeste de la ciudad de Jerusalén. Posteriormente esta fue creciendo, abarcando de tal manera que se reconocía a toda Jerusalén como el monte de Sión. De ahí posteriormente sus habitantes como sionistas. Pero analizando el título del estudio de esta semana, el anhelo de Dios en Sión. De acuerdo a la luz de la etimología que hemos estudiado en este momento, entonces podríamos traducirlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el deseo intenso que incluso le quita la vida al Creador para aquellos que son su pueblo? Y vaya que le quitó la vida, porque envió a Jesús para rescatar a su pueblo. ¿Qué amor tan desenfrenado? ¿Con qué intensidad? ¿Qué amor tan apasionado el de Dios por ti y por mí? No lo merecemos. Y sin duda alguna no lo comprendemos. Por eso el verso que de tal manera, un infinitivo. Pero es un amor apasionado, incluso para dar la vida de una manera intensa. Ese es su anhelo por su pueblo. Y al decir por su pueblo, está proyectado como un sinónimo de iglesia. La palabra iglesia viene etimológicamente de eclesia, que significa un grupo de personas, pero con un mismo fin. Ahora bien, desde este punto de vista, a la luz de Apocalipsis capítulo 12, nos encontramos con que hay dos tipos de iglesia. Una cuya característica es la de ser una ramera, dice Apocalipsis capítulo 17, pero otra, por la cual viene el Señor, es la que se encuentra registrada sus características en el verso 12 del capítulo 14 de Apocalipsis. Esta es la paciencia de los santos, los que ya fueron transformados, porque si solamente Él es santo, necesitamos entonces ya no vivir nosotros para que Él nos haga santos a nosotros también. Esta es la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y por eso cuando dice que le conocen, no se encuentra mentira en su boca, porque realmente tienen una relación íntima con Él. Es que andan como Él anduvo, 1 Juan 2. Apreciados amigos y hermanos,
Necesitamos, es indispensable, es urgente que establezcamos una relación íntima con Dios para que sintamos entonces la felicidad de regresar a casa. Ahora podemos entender el anhelo del Señor, que fue el texto con el que iniciamos la reflexión de esta oportunidad, la de Efesios capítulo 5 y verso 27. Y una vez más le doy lectura. Dice la palabra de Dios, Él desea presentársela a sí mismo. Por eso es que se dio a sí mismo por ellas, dice la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo un pueblo glorioso, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha, como lo es Él. La única manera de ser santo y sin mancha es porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar. Qué sueño, qué ilusión, cuánto anhelo debemos tener de regresar a casa. Porque al fin ya no habrá más muerte ni dolor. Las lágrimas se enjugarán y dentro de nuestro corazón brotará un enorme caudal de felicidad. La razón por la cual siempre fuimos creados para ser eternos y felices en una relación íntima con Papá. Y Él nos está esperando. Hacia casa vamos sabiendo que no nos van a recibir de mala gana. No. Somos el anhelo intenso que le quita la respiración al Creador, el que tú y yo volvamos a ser imagen y semejanza de Él.